Trabajé en tecnología durante años, explorando lo más profundo de la Deep Web. He visto horrores que muchos solo imaginarían, pero nada como lo que me encontré en el laberinto. Era un foro del que nadie hablaba abiertamente, aquellos que lo mencionaban lo hacían con temor, como si el simple acto de pronunciar su nombre invocara algo. Pero yo no soy de los que se asustan por rumores, y decidí investigar. Esa noche, en mi apartamento oscuro y silencioso, lo encontré. Un mensaje parpadeó en mi pantalla: bienvenido al laberinto. ¿Estás preparado para la verdad? Sentí un escalofrío, pero mi curiosidad ganó. Hice clic. La página cargó lentamente, mostrándome solo un archivo llamado desaparecido zip. Lo descargué, sabiendo que lo que estaba haciendo era un error, pero no podía parar. Dentro, había una serie de videos numerados. El primero mostraba a un hombre encadenado en una silla. La cámara enfocó cada detalle de su cuerpo, las heridas abiertas en su piel, las uñas arrancadas, el miedo en sus ojos. Una figura encapuchada apareció, sosteniendo un bisturí oxidado. El primer corte fue lento, desgarrando la carne del hombre mientras los gritos llenaban la habitación. Mi monitor se llenó de salpicaduras de sangre. Nos estás viendo, y ahora te vemos a ti, susurró una voz distorsionada. La pantalla se apagó y la luz de mi cuarto parpadeó. Sentí que alguien respiraba detrás de mí. A la mañana siguiente, encontré huellas ensangrentadas en el monitor. Las limpié, pero la sangre parecía impregnarse más en el vidrio con cada intento. Decidí revisar mi cámara de seguridad casera y me congelé. Un video mostraba mi habitación vacía, pero luego algo se movió en las sombras. Una figura encorvada, con las manos y pies retorcidos, pasó lentamente frente a la cámara, dejando un rastro de sangre. Era mi sangre, la misma que manchaba mis manos. Cerré el video, pero una notificación apareció: te estamos observando. Sentí un frío recorriendo mi espalda. Las noches se volvieron peores. Escuchaba pasos en el pasillo, y una sombra se deslizaba bajo la puerta de mi habitación, como si intentara entrar. Una madrugada, alguien golpeó con fuerza la puerta. Me acerqué con una linterna y miré por la mirilla, pero no vi nada. Abrí, y en el umbral había una caja. Dentro, encontré una máscara ensangrentada y una nota: llévala puesta, o ellos vendrán por ti. Al levantar la vista, vi algo en el espejo de la entrada. Una figura alta y sin rostro me observaba desde el pasillo. Sus ojos eran huecos, y su boca se abrió en un grito silencioso. Cerré la puerta de golpe y me quedé en silencio, escuchando susurros que provenían de las paredes. Esa noche, los susurros se intensificaron. Parecía que hablaban desde dentro de mi cabeza: no puedes escapar. No te dejaremos ir. Me arranqué los auriculares, pero la voz seguía. Sentí un dolor punzante en mi abdomen y, al mirar hacia abajo, vi que una línea de sangre se formaba en mi camiseta. Era como si algo invisible me estuviera cortando desde adentro. Corrí al baño y, al quitarme la camiseta, vi la piel abriéndose en un corte largo y profundo, como si manos invisibles me estuvieran diseccionando. La sangre goteó al suelo, cubriendo las baldosas. Sentí que algo me sujetaba, y en el espejo, vi mi propio reflejo retorcerse en una mueca de dolor, pero no era yo. Decidí abandonar el apartamento, pero las sombras me seguían. En el pasillo, vi al mismo hombre de antes, pero ahora sus manos eran garras largas y afiladas. Lo vi rasgar la pared, dejando marcas profundas que sangraban como carne viva. El olor a hierro se hizo insoportable. Corrí, pero las luces parpadearon y sentí sus garras arañar mi espalda. Llegué a la puerta de salida, pero estaba sellada. Giré para enfrentarme al hombre, pero lo único que vi fue mi propia cara reflejada en sus ojos vacíos. Nos perteneces, susurró, y desapareció en la oscuridad. Desperté con un olor penetrante en la nariz. El apartamento estaba lleno de un hedor a carne podrida y sangre seca. Las paredes se veían húmedas, como si transpiraran. Sentí que algo caminaba sobre mí. Miré al techo y vi rostros deformes y sangrantes, atrapados en la pintura, sus ojos mirándome con desesperación. Intenté salir, pero el suelo se hundió bajo mis pies y manos cubiertas de sangre emergieron, aferrándose a mis piernas. Cada dedo dejaba una marca ardiente en mi piel. Las voces no paraban de susurrar: tú eres el siguiente. El siguiente en sufrir.
Recibí un correo con un archivo titulado Tu fin, Abby. Al abrirlo, el video mostraba mi habitación, pero desde un ángulo que no reconocía. De repente, me vi a mí mismo, dormido en mi cama. Una figura se arrastró desde el techo, goteando sangre en mi rostro. La cámara captó cómo el ser deslizaba un cuchillo por mi cuello, cortando lentamente mientras mi cuerpo convulsionaba. Grité, pero era como si no pudiera despertarme del video. La sangre salpicó la cámara, cubriéndolo todo en un rojo oscuro. La pantalla se apagó, pero el dolor en mi cuello seguía presente. Sentí como la sangre corría, y el aire se llenó del hedor a metal caliente. Las voces se intensificaron. Ya no eran susurros, sino gritos agónicos. En cada rincón de mi apartamento, los rostros atrapados en las paredes me miraban, sus bocas abiertas en gritos mudos. Una mano, cubierta de carne descompuesta, emergió del piso, y al tratar de apartarla, sentí como sus uñas afiladas se hundían en mi piel, arrancando pedazos. Sentí que el apartamento se convertía en una prisión viva, un lugar donde las sombras se alimentaban de mi carne y mis gritos. Me arrastré hasta la puerta, pero una risa profunda llenó el aire. El laberinto nunca deja ir a sus víctimas, dijo una voz mientras las sombras me envolvían. Desperté en una habitación diferente. El suelo estaba cubierto de huesos y órganos, y las paredes pulsaban como si tuvieran vida propia. Alrededor de mí, las figuras sin rostro que me habían acechado comenzaron a susurrar un cántico oscuro. El dolor es el camino. El sufrimiento es la puerta, decían mientras el aire se llenaba de un hedor nauseabundo. En la habitación, las paredes se agitaban, palpitando como un ser vivo. Sentía que cada paso que daba era observado por algo oculto en la carne que envolvía el lugar. Un líquido oscuro goteaba del techo, formando charcos en los que podía ver fragmentos de rostros que parecían retorcerse y gritar en silencio. Las figuras enmascaradas seguían rodeándome, sus cuerpos llenos de cicatrices y laceraciones profundas. En el centro de la habitación apareció una puerta, su superficie cubierta de piel cocida con alambre y heridas abiertas que sangraban. Las sombras la rodeaban, y sus voces, en un susurro coral, me llamaban: la puerta al otro lado te espera. Tu dolor es la llave. Mis piernas no respondían, pero sentía una fuerza que me empujaba hacia adelante. Me acerqué a la puerta, mis manos temblaban mientras tocaba la superficie que latía como un corazón expuesto. El dolor recorrió mi brazo, la puerta parecía alimentarse de mi sangre, sus costuras se deshicieron y se abrieron como bocas hambrientas. Sentí como algo invisible me tiraba del otro lado, y las figuras enmascaradas comenzaron a reír, sus carcajadas distorsionadas resonando en el eco de la habitación. Cuando crucé el umbral, caí en un túnel oscuro y viscoso, rodeado de gritos. Las paredes del túnel estaban hechas de carne, y de ellas brotaban manos ensangrentadas que intentaban arrastrarme hacia su interior, desgarrando mi piel. El dolor era insoportable. Cada mano que me tocaba arrancaba trozos de carne, dejándome expuesto. Sabía que no era un simple túnel, sino un pasaje hacia el horror que había desatado. Al final del túnel, me encontré en una sala de piedra, iluminada por velas de grasa humana. El hedor a carne quemada era tan fuerte que sentí arcadas. En el centro, un altar cubierto de órganos palpitantes y sangre coagulada me esperaba. Las figuras enmascaradas formaron un círculo, levantando cuchillos de hueso que goteaban un líquido negro. «Has llegado al centro del laberinto», dijeron en un unísono escalofriante. Dos de ellos me sujetaron y me empujaron al altar. Sentí el frío del metal perforar mis muñecas, clavándome en la superficie. La carne viva bajo mis manos latía, y el dolor me dejó sin aire. Al levantar la vista, vi sus ojos vacíos mirándome, como pozos que me absorbían. Harlequin, la figura que había visto en los videos, apareció al frente, su máscara deformada por cicatrices reales que se mezclaban con la piel. «El laberinto se alimenta de ti ahora», susurró. El cuchillo se hundió en mi abdomen, retorciéndolo lentamente. Grité, pero el eco de mi voz parecía ser devorado por las sombras. El dolor era inhumano, y mientras mi sangre empapaba el altar, las figuras enmascaradas comenzaron a devorarla con ansias, como si estuvieran sedientas de mi sufrimiento. Sentí cada corte, cada desgarro, como si fueran abriéndome desde dentro. Mis órganos eran arrancados, y las sombras se arremolinaron a mi alrededor, bebiendo de mi cuerpo.
Tu agonía es nuestra salvación, susurraron las voces. Las paredes de la sala comenzaron a cambiar, mostrando rostros que gritaban de dolor, con bocas que se abrían en lamentos eternos. Sabía que esos eran otros como yo, atrapados en el laberinto, sus almas eternamente atormentadas. El cuchillo seguía cortando, y mis ojos se nublaron mientras mi conciencia se desvanecía. Desperté en un lugar que no reconocí. El suelo era un mar de cuerpos descompuestos, y el aire estaba cargado con el hedor a putrefacción y sangre vieja. Mi cuerpo estaba expuesto, cubierto de heridas abiertas y cicatrices que no sanaban. Alrededor, los rostros de las víctimas anteriores se retorcían en la carne de las paredes, sus bocas moviéndose pero sin sonido. Frente a mí, una pantalla brilló. Mostraba una transmisión en vivo. Era yo, colgado de un gancho, con mi piel arrancada y la sangre fluyendo en ríos oscuros. El laberinto nunca se cierra, susurró Harlequin desde el otro lado de la pantalla, su rostro ya irreconocible, fusionado con la máscara. El video me mostró siendo cortado una y otra vez, como un ciclo infinito de sufrimiento. Entonces, las sombras se apoderaron de mi cuerpo, y sentí como me arrastraban hacia las profundidades del laberinto, un lugar donde el dolor era eterno y el escape imposible. La última visión que tuve fue mi propia cara, retorcida en una mueca de sufrimiento, convertida en una máscara más del laberinto. Mi grito se convirtió en un eco que resonó para siempre en el abismo. Laura era una estudiante universitaria de informática con un talento innato para el hacking. Desde pequeña, se sintió atraída por lo oculto y lo prohibido. A sus 23 años, había explorado las partes más oscuras de la Deep Web, desafiando sus límites y alimentando su curiosidad insaciable. Una noche, mientras navegaba en un foro clandestino, encontró un enlace titulado El Club de las Máscaras. Los comentarios advertían sobre los peligros de acceder, pero Laura, con su arrogancia juvenil, pensó que era otro mito de Internet. El enlace estaba encriptado y parecía cambiar de ubicación constantemente. Pasó horas descifrándolo, hasta que finalmente dio con la clave. La pantalla de su computadora mostró una página oscura con una frase que le heló la sangre: solo los que buscan el horror real, cruzan esta puerta. A pesar de un nudo en el estómago, hizo clic. La página la llevó a un foro con imágenes perturbadoras y videos que parecían salidos de una pesadilla, personas encadenadas, mutiladas, y otras, grabadas en los momentos finales de sus vidas. Pero no eran simples fotos o grabaciones editadas, eran capturas en tiempo real. Laura vio cómo la sangre brotaba de las víctimas, sus cuerpos abiertos en cortes profundos que dejaban expuestos órganos palpitantes. Sintió náuseas, pero no pudo apartar la vista. Algo la mantenía allí, un morbo que ella misma no entendía. Un mensaje apareció en su bandeja de entrada del foro: bienvenida, Laura. Esta es tu invitación a la primera transmisión. Su nombre, en la pantalla, la hizo retroceder. ¿Cómo sabían quién era? Se levantó rápidamente de la silla, pero al girar, vio un reflejo en el monitor, alguien con una máscara, un payaso grotesco que sonreía mientras la señalaba. Parpadeó y la imagen desapareció. Sabía que algo estaba terriblemente mal. Contra toda lógica, Laura decidió ver la transmisión. No podía evitarlo, su curiosidad y miedo se mezclaban en un torbellino que la atrapaba. La cámara enfocaba un sótano mugriento, las paredes cubiertas de plástico transparente salpicado de sangre. Una figura encadenada y amordazada temblaba en una esquina. La respiración de Laura se aceleró. Un hombre con una máscara de carnicero, sus ojos brillando con sadismo, entró en la toma, sosteniendo un cuchillo oxidado. Lo que siguió fue una escena de horror visceral. La víctima fue cortada lentamente, el cuchillo penetrando en la piel mientras la sangre chorreaba, empapando el suelo. La cámara capturaba cada grito ahogado, cada espasmo de dolor. Laura sintió que el pánico la asfixiaba, pero sus ojos no podían apartarse. La transmisión terminó con la cabeza de la víctima cayendo al suelo, los ojos abiertos en un grito silencioso. Intentó cerrar la página, pero un mensaje emergió: nos gusta verte, Laura. Eres la próxima. Los días siguientes fueron un infierno. Laura comenzó a notar detalles perturbadores en su apartamento.
Las luces parpadeaban a medianoche y encontraba objetos movidos del lugar. Una noche, al despertar, sintió que algo la observaba desde la esquina de su habitación. Miró, y por un instante, juró ver la silueta de una figura con una máscara de payaso grotesco. Pero cuando encendió la luz, no había nada. Un sobre negro apareció en su puerta. Lo abrió con manos temblorosas y encontró una fotografía. Era ella, durmiendo en su cama. Al reverso, un mensaje escrito en sangre: nos vemos en la próxima transmisión. Sintió que algo frío le recorría la espalda. Ya no solo estaba viendo horrores, sino que era parte de ellos. Laura intentó buscar ayuda, pero las cosas se volvieron más siniestras. Su teléfono sonó en la madrugada. Contestó y una voz distorsionada dijo: sabemos dónde estás. No puedes esconderte. Mientras hablaban, las luces de su apartamento parpadearon violentamente. Corrió a la ventana, pero en la calle no había nadie. Sin embargo, al colgar, una risa distorsionada llenó el aire y un mensaje apareció en su computadora: el show empieza en 24 horas. Desesperada, intentó apagar todos sus dispositivos, pero nada funcionó. Su computadora se encendió sola, mostrando imágenes grabadas desde su cámara web, ella, mirando aterrorizada, con alguien parado detrás de ella. Giró bruscamente, pero no había nada. El miedo ya era tangible, sentía que el aire en su apartamento estaba cargado, como si algo o alguien estuviera allí, esperando. Laura fue forzada a ver otra transmisión. La imagen se mostraba en su pantalla sin que ella la activara. Esta vez, la víctima era un hombre, colgado boca abajo con cadenas que se incrustaban en su piel, arrancándole jirones de carne. La sangre goteaba en un balde, mientras alguien con una máscara de calavera afilaba un cuchillo. El torturador se dirigió a la cámara. Laura, esto es por ti, dijo, y comenzó a desollar al hombre. La sangre salpicó la cámara, manchando la pantalla de rojo. Los gritos eran tan fuertes que Laura sintió como si los oídos le fueran a estallar. Su apartamento olía a hierro, y por un momento, pensó que la sangre estaba ahí, cubriéndolo todo. Laura ya no podía distinguir entre realidad y pesadilla. La paranoia la consumía. Desconectó todos sus dispositivos, pero las imágenes continuaban apareciendo en las pantallas apagadas, mostrando las transmisiones y cada detalle de las torturas. Esa misma noche, encontró otra máscara en su cama, esta vez una grotesca imitación de su propio rostro, cubierto de sangre seca. Intentó huir de su apartamento, pero las puertas se cerraban solas. En el pasillo, el eco de sus propios gritos resonaba como una advertencia. Sabía que estaba atrapada en un juego macabro que no había buscado, y que solo tenía dos opciones: huir o enfrentarse a la verdad detrás del club. Laura decidió huir y buscar refugio en casa de una amiga, pero al salir al pasillo, las luces parpadearon y una figura con una máscara de payaso apareció en la distancia. Ella corrió, pero el aire se llenó de un hedor putrefacto y un líquido oscuro comenzó a gotear de las paredes. Las figuras comenzaron a emerger de las sombras, sus cuerpos descompuestos, arrastrándose por el suelo, dejando un rastro de vísceras. Al mirar atrás, vio que su propio rostro estaba proyectado en la pared, llorando sangre. No había escapatoria. Laura corrió por los pasillos de su edificio, pero el entorno parecía cambiar a medida que avanzaba. Las paredes, cubiertas de manchas oscuras que goteaban un líquido viscoso, latían como si tuvieran vida propia. La luz parpadeante revelaba figuras deformes que emergían de las sombras, arrastrando cuerpos descompuestos, sus uñas arañando el suelo. Desesperada, llegó a una salida de emergencia, pero la puerta no se abrió. La risa distorsionada y burlona de Harlequin llenó el aire, y las sombras se acercaron, extendiendo manos con dedos largos y afilados que se hundieron en su piel. Sintió el dolor intenso mientras su carne se desgarraba, y la sangre empapaba sus ropas. El dolor era insoportable, pero Laura siguió corriendo, sintiendo que las sombras se alimentaban de su sufrimiento. Laura se encerró en su apartamento, respirando con dificultad mientras su cuerpo temblaba. Al mirar sus manos, vio las marcas profundas dejadas por las garras. La sangre brotaba lentamente, y al caer al suelo, formaba un símbolo extraño. Sintió como las paredes se cerraban sobre ella, y de pronto, su computadora se encendió sola. La pantalla mostraba una transmisión en vivo. Esta vez, era Laura en el centro de la escena.
Su cuerpo, lleno de heridas y laceraciones, era torturado por figuras enmascaradas que rodeaban un altar de carne y huesos. El dolor es tu iniciación, susurraron las figuras en un tono coral. Laura sintió que el pánico la invadía, pero algo la mantenía atrapada frente a la pantalla, viendo cómo su propia imagen sufría en tiempo real. Los espejos de su apartamento comenzaron a moverse, reflejando imágenes distorsionadas. Laura se vio a sí misma, pero no como era realmente. Su rostro estaba destrozado, sus ojos arrancados, y la carne colgaba de su mandíbula. La imagen levantó una mano ensangrentada, y cuando Laura la imitó, sintió el dolor punzante de un corte que se formó en su piel como por arte de magia. La sangre se deslizó por su brazo, y las palabras "paga el precio" aparecieron en el espejo. Intentó limpiarlo, pero la sangre se multiplicó, y su reflejo comenzó a gritar. Laura cayó al suelo, con la sensación de que la realidad misma estaba desmoronándose a su alrededor. Laura corrió al baño, cerrando la puerta tras de sí. El aire se volvió espeso, y un hedor a carne podrida llenó la habitación. Al encender la luz, las paredes estaban cubiertas de sangre, y de las grietas surgieron manos que se retorcían, atrapándola por los tobillos. Laura luchó, pero las manos se aferraron con fuerza, hundiendo sus uñas en su piel. La bañera comenzó a llenarse de un líquido oscuro, y la cara de Harlequin emergió de ella, riendo. «Te has unido al club, Laura», dijo mientras las manos la arrastraban hacia la bañera, donde sintió el ardor de las garras que desgarraban su carne. El dolor era tan intenso que sintió que su mente se fragmentaba en 1000 pedazos. Logró liberarse y salir corriendo del baño, pero su apartamento ya no era el mismo. Los pasillos se alargaban y retorcían, transformándose en un laberinto de carne viva que latía y respiraba. Las paredes goteaban sangre, y las figuras enmascaradas la seguían, arrastrando sus cuerpos descompuestos y llenando el aire con sus carcajadas distorsionadas. El olor a putrefacción la hizo vomitar, pero siguió avanzando. Llegó a una habitación que no había visto antes, un espacio oscuro, iluminado solo por velas dispuestas en un círculo alrededor de un altar. Sobre él estaba la máscara que había recibido en el sobre negro. La máscara parecía moverse, como si respirara. Laura fue empujada hacia el altar por manos invisibles. Sus muñecas y tobillos se amarraron solos, y sintió el frío del metal clavarse en su piel. Las figuras enmascaradas comenzaron a rodearla, sus voces resonando en un cántico oscuro que llenaba la habitación. De las paredes surgieron tentáculos de carne que se enredaron en su cuello, apretando lentamente. En la oscuridad, Harlequin apareció. Su máscara se había fusionado con su rostro, y sus ojos brillaban con una luz antinatural. Sostuvo un cuchillo de hueso, afilado y ensangrentado, y lo levantó por encima de ella. «Laura, has llegado al final. El Club de las Máscaras te da la bienvenida». Con un movimiento rápido, le hizo un corte profundo en el pecho. El dolor la dejó sin aliento, y la sangre comenzó a fluir, derramándose en el altar y cubriendo las velas, que se apagaron en un silbido. Los gritos de Laura se mezclaron con las risas de las figuras que la rodeaban, y las sombras comenzaron a alimentarse de su dolor, absorbiendo su esencia mientras se desangraba. Laura sintió que su vida se desvanecía. Todo su cuerpo temblaba mientras las sombras devoraban cada fragmento de su ser. De pronto, el altar se hundió, y Laura fue arrastrada a través de un túnel oscuro, lleno de rostros que se estiraban para tocarla, arañando su piel y arrancándole pedazos de carne. Sus gritos se perdieron en el vacío. Cuando todo se detuvo, se encontró en un lugar completamente oscuro. Frente a ella, una pantalla brillaba débilmente, mostrando una transmisión en vivo. Era su propio cuerpo, colgado y abierto en cortes profundos, mientras las figuras enmascaradas la rodeaban. El dolor era eterno, y cada vez que pensaba que el sufrimiento había terminado, las sombras la golpeaban una vez más. Entonces, Harlequin apareció en la pantalla, con su sonrisa grotesca. «Este es tu lugar, Laura. Este es el final para todos los que buscan lo que no deben». La cámara giró, enfocando su rostro, pero lo que vio fue su propio reflejo, su cara deformada, cubierta de sangre y su carne colgando en jirones. Sintió un vacío helado en su pecho, se había convertido en una de las máscaras, una víctima más del club. El video se cortó, dejando solo la pantalla en negro.
Laura sintió como su cuerpo se desvanecía en la oscuridad. Los gritos y susurros de otras víctimas la rodearon, y comprendió que estaba atrapada para siempre en el club de las máscaras, un alma más consumida por el horror que ella misma había desatado. El eco de sus gritos resonó en la eternidad. En las profundidades de la Deep Web, Elena encontró algo que desató su curiosidad. Un foro hablaba de un sitio llamado La Puerta del Dolor. Los comentarios advertían sobre desapariciones y experiencias perturbadoras, pero para Elena, experta en ciberseguridad y siempre hambrienta de nuevos desafíos, aquello no era más que una oportunidad para probar sus habilidades. Después de horas de trabajo intenso y descifrado de códigos, halló lo que buscaba, un portal oscuro, una simple página con una pregunta: ¿estás dispuesta a pagar el precio? La adrenalina le recorrió el cuerpo mientras sus dedos tecleaban sí. La pantalla parpadeó y un video apareció. Una cámara captaba una habitación sucia, donde una figura encorvada y desfigurada se movía en las sombras. Elena sintió un escalofrío cuando la criatura miró directo a la cámara, sus ojos vacíos como abismos. «Nos veremos pronto», murmuró. La computadora se apagó de golpe, dejándola en completa oscuridad. Esa noche, Elena no pudo dormir. El apartamento, su refugio habitual, se sentía extraño, hostil. Las luces parpadeaban y las sombras parecían moverse fuera de su campo de visión. Alrededor de las 3 de la mañana, un ruido agudo la despertó, uñas arañando la puerta de su habitación. Con el corazón acelerado, se levantó y abrió la puerta lentamente. No había nadie, pero algo frío la tocó. Al girar para regresar, vio algo que no estaba allí antes, una huella sangrienta en el espejo del pasillo. Era grande, con dedos largos y delgados. Sintió un nudo en el estómago y, aunque trató de limpiarla, la sangre no desapareció. La sensación de ser observada la perseguía, pero no había ningún lugar donde esconderse. Elena trató de calmarse, convenciéndose de que todo era producto de su imaginación. Pero a la mañana siguiente, mientras se lavaba la cara, notó algo aterrador. Su reflejo en el espejo parecía moverse con un leve retraso, como si fuera otra persona. Parpadeó y la figura sonrió de manera antinatural, con las comisuras de los labios estirándose más de lo normal, dejando ver dientes manchados de sangre. Retrocedió, tropezando con la puerta del baño. El reflejo, en cambio, se quedó inmóvil, observándola con ojos negros, vacíos. «Déjame entrar», murmuró antes de desvanecerse. El frío de las baldosas bajo sus pies le hizo darse cuenta de que algo mucho peor la estaba acechando. Esa noche, un mensaje apareció en su computadora, a pesar de que estaba apagada: «Has cruzado la línea. ¿No puedes huir?». El remitente era nocturno. La pantalla se llenó de estática, y luego mostró imágenes en tiempo real de su propio apartamento. Desde las esquinas, figuras oscuras la observaban. Elena sintió que la temperatura del aire descendía mientras las luces se apagaban, sumiendo el lugar en una penumbra. Un susurro rasposo se filtró en la sala: «Nos perteneces». Buscó desesperadamente un interruptor, pero sus manos encontraron algo pegajoso en la pared. Al iluminar con su teléfono, vio su nombre escrito en sangre. Al despertar, el aire estaba denso, y un olor metálico impregnaba la habitación. Se levantó con cautela, sintiendo un líquido pegajoso bajo sus pies. La cama y las paredes estaban manchadas de sangre. Se miró las manos, descubriendo cortes profundos y frescos en su piel. Las palabras «abraza el dolor» estaban grabadas en su brazo, como si alguien lo hubiera hecho mientras dormía. El terror la paralizó. Sentía que algo invisible la observaba, y por un momento juró ver una sombra moverse rápidamente en el pasillo. Corrió hacia la puerta, pero la cerradura no respondía. Estaba atrapada en su propia casa, y lo que fuera que la acechaba, estaba cada vez más cerca. Decidida a escapar, Elena intentó forzar la puerta, pero las sombras parecían arremolinarse a su alrededor, como si cobraran vida. De repente, un susurro helado la detuvo: «Estás atrapada». Se giró y vio un rostro horriblemente familiar, el suyo, pero desfigurado, con la piel arrancada y los ojos vacíos, flotando en medio del pasillo. El reflejo sonrió, y Elena sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La sombra extendió una mano retorcida,
y sus dedos se convirtieron en garras que se hundieron en su piel, dejando un rastro de sangre. Con un grito, retrocedió hasta tropezar y caer al suelo. La oscuridad se cerró alrededor de ella. Elena despertó en el suelo, su cuerpo cubierto de heridas. El olor a podredumbre llenaba el aire, y las paredes del apartamento ahora estaban manchadas con imágenes grotescas, rostros desfigurados y manos extendidas, como si intentaran alcanzarla desde el otro lado. El eco de sus gritos resonaba en la oscuridad. Desesperada, corrió hacia su computadora, buscando una manera de contactar a alguien, pero en la pantalla solo aparecía su propio rostro, distorsionado. Las palabras "tu dolor es nuestro alimento" parpadeaban mientras una risa escalofriante resonaba en los altavoces. Elena encontró una grabación en su computadora, fechada esa misma noche. En el video, se veía a sí misma dormida en la cama, pero algo la observaba desde la esquina de la habitación, una figura alargada, con garras que rozaban su piel mientras dormía. La criatura se acercó y susurró en su oído: "Pronto serás uno de nosotros". En el video, su cuerpo comenzó a convulsionar mientras cortes aparecían espontáneamente en su piel. Elena sintió náuseas al ver la escena, pero no pudo apartar la mirada. Sabía que lo que había visto era real, y que lo que la acechaba se alimentaba de su miedo. Esa misma noche, Elena escuchó pasos en el techo. La luz parpadeaba y las sombras en las paredes se deformaban, estirándose y alargándose hacia ella. Algo estaba cambiando en su apartamento, las paredes parecían latir, goteando sangre oscura que cubría el suelo. Corrió hacia el baño, cerrando la puerta tras de sí, pero al mirarse en el espejo, vio a una versión de sí misma con la boca cosida y los ojos huecos. «Estás en mi mundo ahora», susurró el reflejo. Sintió como la sangre se deslizaba por sus manos, formando garras que comenzaron a rasgar su piel. Elena, desesperada, intentó huir por la ventana, pero ésta estaba sellada. Las paredes crujieron, y las figuras oscuras comenzaron a emerger, arrastrándose por el suelo. Sus bocas se abrieron, dejando escapar gritos inhumanos que llenaron la habitación. Las sombras extendieron sus manos, rasgando su piel y tirando de ella. En medio del caos, Elena vio que una puerta se formaba en la pared del pasillo, una puerta negra como el abismo. Sabía que debía evitarla, pero las sombras la arrastraron hacia ella, y mientras sus garras la desgarraban, el eco de sus gritos se perdió en la oscuridad. La puerta en el pasillo comenzó a abrirse, dejando escapar un hedor a carne podrida. En su interior, se escuchaban lamentos y gritos desesperados. Elena fue empujada por las sombras, sintiendo como su piel se desprendía en jirones. Luchó por mantenerse en pie, pero una fuerza invisible la empujaba hacia el umbral. Al acercarse, las paredes de la puerta se transformaron en brazos que la sujetaron con fuerza, arrastrándola hacia adentro. A cada paso, su cuerpo se descomponía y la sangre empapaba el suelo. Sabía que si cruzaba esa puerta, su alma quedaría atrapada para siempre. Elena despertó en un lugar que parecía salido de una pesadilla. La habitación era un laberinto de carne y huesos, y las paredes latían, goteando un líquido espeso. De las sombras emergieron figuras desmembradas, con rostros desfigurados que parecían pedir ayuda. Cada paso que daba la hundía más en aquel horror. Las sombras la rodearon, y las garras se clavaron en su piel. Elena gritó, sintiendo como su cuerpo era desgarrado. Cada corte se profundizaba, dejando ver su carne expuesta. «Este es tu lugar», susurraron las sombras mientras su sangre se mezclaba con la de aquellos que habían llegado antes. En medio del caos, una figura emergió de las sombras: Nocturno, el mismo nombre que había visto en la Deep Web. Su rostro era una amalgama de cicatrices y costras que se abrían y cerraban como bocas hambrientas. Sus ojos, sin vida, la miraban con una crueldad antinatural. En sus manos sostenía un cuchillo largo y oxidado, cuya hoja goteaba un líquido oscuro que parecía moverse por sí mismo, reptando hacia el suelo. Elena intentó retroceder, pero las sombras la mantenían atrapada, sosteniéndola con garras que rasgaban su piel con cada movimiento. Nocturno levantó el cuchillo y, con una sonrisa que parecía abrirle la cara en dos, lo hundió en su abdomen, torciendo la hoja lentamente para maximizar el dolor. Un grito desgarrador escapó de la garganta de Elena, un sonido que resonó en la cámara como un eco interminable, mezclándose con los gritos de otros que parecían atrapados en las paredes.
El dolor era insoportable. Elena sentía como su sangre caliente corría por su cuerpo, empapando sus ropas y mezclándose con el líquido oscuro que goteaba del cuchillo. Las sombras que la rodeaban bebían de su sufrimiento, susurrando en éxtasis mientras la sangre se escurría de sus labios deformados. Tu sufrimiento alimenta el abismo, susurraron en un tono coral que la llenó de terror. A su alrededor, los rostros desfigurados de las víctimas anteriores se contorsionaban en las paredes, observándola con ojos llenos de dolor y desesperación. Sus bocas se abrían, pero en lugar de pedir ayuda, reían con un sonido espeluznante. Los gritos se transformaban en carcajadas que resonaban en su mente, perforándola. «Eres una más, Elena». «Todos pagamos el precio», murmuró Nocturno, mientras giraba el cuchillo una vez más, arrancándole un grito ahogado. De las paredes brotaban manos esqueléticas que se extendían para tocarla, arrastrando sus uñas por su piel, dejando cortes profundos y sangrantes que parecían abrirse más con cada movimiento. Elena sintió como su fuerza se desvanecía, como su vida se filtraba por cada herida mientras sus propios gritos la ensordecían. En un último intento por liberarse, trató de golpear a Nocturno, pero su mano atravesó su figura como si fuera humo. Al ver la desesperación en sus ojos, él solo rió, un sonido profundo y retumbante que pareció llenar toda la sala. «Esta es tu penitencia, tu final». «El abismo nunca se sacia», dijo, y las sombras a su alrededor comenzaron a arrastrarla hacia el suelo, hundiéndola en una marea de sangre y oscuridad. La última imagen que vio fue su propio reflejo en el charco de sangre bajo sus pies, su rostro pálido, sus ojos vacíos, y una sonrisa retorcida. Y entonces, la oscuridad la devoró por completo. Elena despertó sintiéndose atrapada en una oscuridad tan densa que parecía casi líquida. A su alrededor, el aire estaba impregnado de un hedor que mezclaba carne podrida y sangre fresca. Se encontraba en un lugar distinto, una especie de caverna de carne, donde las paredes latían con un pulso rítmico y viscoso. Intentó moverse, pero sus piernas estaban hundidas en un charco de sangre y vísceras, que la sujetaba como si tuviera vida propia. Las figuras que había visto antes en su apartamento emergieron de las sombras, pero ahora sus cuerpos estaban completamente deformados, retorcidos en posiciones imposibles. Caminaban hacia ella con movimientos espasmódicos, y sus rostros eran máscaras de dolor y locura. Al acercarse, Elena pudo ver que sus ojos habían sido arrancados, dejando solo cavidades sangrantes. La sangre goteaba de sus heridas abiertas y, al caer al suelo, parecía hervir, emitiendo un vapor nauseabundo. El eco de sus gritos de ayuda resonaba en la caverna, pero las criaturas no respondían. En lugar de eso, levantaron las manos y comenzaron a rasgar su propia carne, arrancándose pedazos y arrojándolos hacia Elena. La carne se pegaba a su cuerpo, quemando su piel como si estuviera hecha de ácido. El dolor la hizo gritar, pero los gritos no sirvieron de nada. Las figuras continuaban su ataque, sus bocas se abrían en carcajadas silenciosas mientras se desmembraban para torturarla. En el centro de la caverna, un altar hecho de huesos y carne palpitante emergió de la oscuridad. Las sombras la arrastraron hasta allí, y Elena sintió como sus manos y pies eran clavados en el altar con picos afilados que traspasaron su carne sin piedad. El dolor era insoportable, como si su cuerpo se desgarrara desde adentro. Las lágrimas corrían por su rostro, pero ya no había gritos, solo una aceptación lenta y desesperada de que estaba atrapada. Frente a ella, Nocturno apareció de nuevo, con su rostro en descomposición y sus ojos llenos de maldad. «El abismo te ha reclamado, Elena. Tu alma es solo el principio», dijo, mientras las sombras comenzaban a descender sobre ella, cubriéndola como una marea negra que devoraba cada parte de su ser. Elena sintió como la vida se le escapaba, su cuerpo una masa de carne desgarrada y huesos rotos. Cada respiración era un esfuerzo inútil, cada segundo que pasaba era un recordatorio de su sufrimiento eterno. Sabía que no había escapatoria, que había cruzado una línea que nunca debió tocar. Nocturno la miró con frialdad y comenzó un cántico en un idioma que resonaba en las paredes vivas de la caverna. Las sombras a su alrededor comenzaron a girar en espiral, extendiéndose por el espacio como tentáculos que se envolvían en su carne y la quemaban. Las criaturas desmembradas que la habían torturado antes se acercaron para susurrar al oído de Elena, y cada susurro era un eco de los gritos que ella misma había dejado escapar. «Estás atrapada aquí»,
como nosotros, decían con voces que eran las suyas y las de todos los que habían sido víctimas del abismo. Elena sintió que su cuerpo comenzaba a fragmentarse, a descomponerse mientras las sombras y las figuras deformes la desgarraban pedazo a pedazo. En un último acto de desesperación, intentó desclavarse del altar, pero cada movimiento solo la hundía más en el dolor. Su carne se abrió como si fuera de papel, y la sangre que fluía se mezclaba con el líquido oscuro que cubría el suelo. Finalmente, al borde de la locura, sus ojos se encontraron con los de Nocturno. Él la observaba con satisfacción, como un depredador que disfruta ver cómo su presa se rinde ante lo inevitable. Con un gesto lento, levantó una daga forjada en hueso y carne. «Eres solo un sacrificio más», dijo, mientras hundía la daga en el corazón de Elena. El dolor fue instantáneo, profundo y absoluto. La oscuridad la consumió, y en su último momento de conciencia, sintió que su alma se fragmentaba, cada pedazo siendo devorado por las sombras. Elena se desvaneció en la nada, y en el silencio de la caverna, solo quedó el eco de sus gritos, resonando para siempre en el abismo que ella misma había abierto. Todo comenzó con la curiosidad. Supongo que es lo que siempre me ha definido, la necesidad constante de descubrir, de entender cómo funcionan las cosas, de ir más allá de los límites que otros imponen. No era la primera vez que exploraba la Deep Web, de hecho, para mí, era un pasatiempo habitual. Sabía cómo moverme, cómo descifrar enlaces y burlar las barreras que mantenían a los intrusos fuera de los rincones más oscuros de Internet. Sin embargo, esa noche fue diferente. Las luces parpadeaban en mi apartamento, y el zumbido de mi computadora era lo único que rompía el silencio de la madrugada. Había algo en el aire, una tensión que se sentía en mis huesos, pero lo ignoré. Mientras navegaba, encontré un enlace oculto en un foro de hackers avanzados. Era un comentario sin autor, encriptado con un código complejo que tardé casi una hora en descifrar. El nombre del enlace era The Soul Collector Engine. El mensaje que lo acompañaba era inquietante, solo para aquellos que buscan lo prohibido. No hay vuelta atrás. Mis dedos se detuvieron sobre el teclado por un instante, pero la adrenalina y la emoción eran más fuertes que cualquier advertencia. Era un reto, uno que no podía resistir. Hice clic. La página tardó en cargar, como si algo se arrastrara lentamente a través de la conexión, y apareció una pantalla negra con un único símbolo en el centro, una figura sombría con brazos extendidos. Como si me diera la bienvenida a su dominio. Debajo, un botón que decía conectar parpadeaba lentamente en rojo. Mi respiración se volvió pesada. Algo me decía que aquello no era una simple página de la Deep Web, había una energía oscura que emanaba de esa imagen. Pero, en lugar de desconectar, movido por la curiosidad que siempre había sido mi fuerza y mi maldición, pulsé el botón. El monitor se llenó de imágenes, parpadeando como un torbellino de pesadillas. Vidas mutiladas, rostros congelados en expresiones de terror absoluto, cuerpos en posiciones imposibles. Todo se movía demasiado rápido para procesarlo, pero pude captar un patrón en cada uno de ellos. Todos parecían estar atrapados, inmovilizados como si hubieran sido sometidos por una fuerza sobrenatural. La sangre era un denominador común, goteando, salpicando y cubriendo cada rincón de la pantalla. De repente, la pantalla se apagó por completo y la habitación se sumió en una oscuridad absoluta. Solo escuchaba mi respiración entrecortada y el latido de mi corazón. Una voz profunda y resonante salió de los altavoces, tan grave que parecía vibrar en mi pecho. Bienvenido al dominio del coleccionista de almas. Aquí se paga con dolor. El monitor volvió a encenderse, mostrando una figura encapuchada con un rostro oscuro y vacío. Sus ojos, dos cuencas negras que parecían devorar la luz, se enfocaron en mí, y por un momento, sentí que algo me estaba mirando a través de la pantalla. El aire se volvió denso, y un frío inexplicable recorrió mi espina dorsal. La figura no se movía, pero podía sentir su presencia como una carga opresiva en mi pecho. Intenté cerrar la ventana, pero el cursor no respondía. El archivo se descargó solo. Pacto-001 zip, decía el nombre. La tentación de abrirlo fue instantánea, pero mi instinto me decía que me alejara, que cerrara la computadora y me olvidara de todo.
pero la pantalla parpadeó y el archivo se abrió por sí solo, revelando una serie de videos numerados. En el primero, un hombre estaba encadenado en una sala oscura, con el cuerpo cubierto de cortes profundos y sus manos atadas a una silla de metal. La calidad de la grabación era impresionante, cada detalle era nítido, la piel rasgada, el brillo del sudor mezclado con sangre, el miedo en sus ojos. La figura encapuchada apareció en el video, sosteniendo un cuchillo largo y oxidado. El hombre intentó gritar, pero su boca estaba cosida con alambre, y solo emitió un gemido ahogado mientras la figura comenzaba a cortar, lenta y meticulosamente. La sangre fluyó en chorros, y el sonido de la carne rasgándose fue tan claro que tuve que apartar la mirada, pero no pude. Era como si la pantalla me mantuviera atrapado. La figura se giró hacia la cámara, y por un momento, sus ojos se encontraron con los míos. El dolor es el precio, susurró. Intenté desconectar, pero la computadora parecía cobrar vida propia. El cursor se movía solo, abriendo y cerrando ventanas que mostraban imágenes y textos en un lenguaje que no reconocía. Por fin, la pantalla se apagó de golpe, dejando solo mi reflejo en la oscuridad. Estaba pálido, con los ojos bien abiertos, incapaz de procesar lo que acababa de ver. Una notificación apareció en la esquina de la pantalla: ha sido registrado. El pacto está en marcha. Mi corazón se detuvo por un momento. Sentí un sudor frío recorrer mi espalda y el latido de mi corazón resonar en mis oídos. Era como si algo hubiera entrado en mi sistema, y ahora, yo era parte de ello. No era una simple página de la Deep Web, había algo sobrenatural y maldito en ella, algo que había hecho un pacto conmigo sin que yo lo supiera. Esa noche, me costó dormir. Cada sombra en mi apartamento parecía moverse, y el silencio se volvió una carga insoportable. Me desperté varias veces al sentir que algo se deslizaba bajo mi cama o que una figura se movía al borde de mi visión. Cuando finalmente me levanté, vi algo que me heló la sangre, una huella de mano ensangrentada en mi espejo. La huella era grande, los dedos largos, como garras. Intenté limpiarla, pero cada vez que pasaba el trapo, la sangre parecía multiplicarse, cubriendo más y más superficie. Mi corazón latía con fuerza. El pánico comenzaba a instalarse. Fui al baño, y mientras me lavaba la cara para despejarme, sentí una presencia detrás de mí. Levanté la vista y lo vi, un hombre en mi reflejo, pero no era yo. Su rostro estaba cubierto de cicatrices y manchas de sangre, y sus ojos eran dos pozos negros que me observaban con una intensidad inhumana. Su boca se torció en una sonrisa grotesca. «Nos veremos pronto», murmuró. Sentí que el aire se me escapaba. Giré rápidamente, pero no había nadie. Las paredes del baño se sentían estrechas, como si me encerraran. Mi respiración se volvió frenética mientras intentaba convencerme de que todo era producto de mi mente. Regresé a mi computadora para revisar los archivos descargados. El video de la tortura seguía allí, pero había más. Otro video había aparecido, esta vez titulado Pacto-002. Con las manos temblando, lo abrí. La cámara mostró una sala oscura y vacía, pero algo en el ambiente se sentía familiar. Las paredes estaban cubiertas de símbolos que no reconocí, pero que emitían un resplandor inquietante. Entonces, la figura encapuchada volvió a aparecer, pero esta vez no estaba sola. Sosteniendo mi propia fotografía, levantó el cuchillo oxidado y comenzó a rasgarla. A medida que lo hacía, sentí un ardor en mi pecho, como si el cuchillo estuviera cortándome directamente. El dolor era real, y cuando miré hacia abajo, vi que una línea de sangre se extendía por mi piel, como si la foto y yo estuviéramos conectados. El dolor era insoportable. La sensación de algo cortando mi piel mientras veía el video me hizo gritar. En ese momento, la pantalla se apagó y un eco resonó en mi apartamento: el precio ha comenzado. Corrí a la cocina, buscando algo para detener la hemorragia, pero, aunque la sangre brotaba, la herida desaparecía cada vez que intentaba mirarla de cerca. Era como si mi propia mente me estuviera jugando una trampa, como si lo que estaba ocurriendo fuera real y al mismo tiempo, una ilusión. Decidí que era hora de salir de mi apartamento, de dejar todo y buscar ayuda, pero al acercarme a la puerta, noté algo extraño. Las paredes parecían estar sudando un líquido espeso y oscuro que goteaba hasta el suelo, formando un charco a mis pies.
El olor a hierro invadió mis sentidos, un hedor tan fuerte que sentí náuseas. En ese momento, el sonido de susurros llenó la sala, emergiendo de las paredes y del suelo como si algo estuviera intentando comunicarse conmigo. Él te está viendo. Él te ha reclamado, decían las voces, cada palabra una gélida punzada en mi mente. Me giré hacia la puerta, pero cuando intenté abrirla, la manija estaba caliente, tan ardiente que sentí como si me hubiera quemado. Retrocedí, con el corazón en la garganta y las manos temblando. La puerta comenzó a golpearse sola, sacudiéndose como si algo al otro lado intentara entrar con fuerza. Las luces del apartamento parpadearon, y en un destello, vi la silueta del hombre encapuchado en el espejo del pasillo. Era él, con su figura alta y desgarbada, y los ojos como pozos oscuros y vacíos que me observaban. Pero esta vez, no era solo una imagen, se movió, y su mano ensangrentada se alzó, tocando el vidrio. Sentí el aire frío contra mi rostro mientras sus labios se abrían para formar palabras que no pude escuchar. Retrocedí hasta tropezar con la mesa, y caí al suelo. Al levantarme, las luces se apagaron por completo, dejando el apartamento sumido en una negrura absoluta. Podía sentir la presencia de alguien detrás de mí, su respiración lenta y pesada. Sabía que si giraba, lo vería. Algo me había encontrado, y ahora estaba en mi mundo. Las voces comenzaron a susurrar más fuerte, el coleccionista ha comenzado su labor. Tu alma será la próxima. Traté de mantenerme en calma, de decirme a mí mismo que todo era producto de mi imaginación, pero el pánico me dominó. Corrí hacia mi habitación, encerrándome y bloqueando la puerta con todo lo que pude encontrar. Me quedé allí, en silencio, escuchando el golpeteo constante y los susurros que nunca cesaban. Entonces, algo empezó a arañar la puerta. Rasguños largos y profundos, como garras desgarrando madera. La puerta se tambaleaba, y supe que lo que fuera que estaba al otro lado no se detendría. En la penumbra, vi cómo las marcas comenzaban a aparecer en la superficie, palabras que se formaban lentamente en la madera, grabadas con fuerza. Decían, tu alma ya está marcada. El frío se hizo más intenso, y mientras los susurros aumentaban, sentí como una presión invisible apretaba mi pecho, dificultando mi respiración. Por un momento, pensé que iba a desmayarme, pero las luces parpadearon una última vez, revelando algo que me hizo soltar un grito ahogado. En las paredes de mi cuarto, comenzaron a aparecer rostros. Rostros humanos, retorcidos en expresiones de agonía, sus bocas abiertas en gritos mudos, con ojos que me seguían a donde quiera que mirara. Intenté salir corriendo, pero las paredes parecían moverse, cerrándose sobre mí como si el apartamento mismo estuviera vivo y deseoso de atraparme. Las manos comenzaron a emerger de las paredes, largas y delgadas, cubiertas de llagas abiertas y sangrantes. Sentí que cada rincón de mi hogar se transformaba en una trampa, un lugar que ya no me pertenecía. Los susurros se convirtieron en gritos, y la voz del coleccionista resonó con una claridad espantosa. Nos vemos en la próxima transmisión. La habitación se cerró sobre mí, las paredes latiendo como si tuvieran un pulso propio, y supe que algo peor estaba por venir. Después de esa noche, supe que mi apartamento ya no era seguro. No podía salir, la puerta permanecía sellada como si algo más fuerte que un simple cerrojo la mantuviera cerrada. Las paredes continuaban goteando un líquido oscuro que parecía moverse como si tuviera vida propia. Los rostros en las paredes se retorcían, sus ojos seguían cada uno de mis movimientos y sus bocas se abrían en un grito silencioso cada vez que pasaba cerca. Regresé a mi computadora, mi única conexión con algo que pudiera darme respuestas. Al encenderla, la pantalla mostró un video en tiempo real de mi propia sala, pero había algo que me heló la sangre. En el video, se veía a alguien parado en medio de la habitación. Al principio, pensé que era solo una sombra, pero al enfocar la cámara, reconocí su forma. Era el hombre encapuchado, y sus ojos vacíos miraban directamente a la cámara, como si supiera que lo estaba observando. El hombre levantó una mano, y en su palma había algo que parecía un objeto circular. La cámara hizo zoom automáticamente, y sentí que el aire se volvía denso cuando me di cuenta de lo que era. Una réplica exacta de mi propia cara, moldeada en carne. La figura apretó el objeto y, en ese momento, sentí un dolor agudo en mi pecho, como si algo invisible me estrujara el corazón. Me caí de la silla, jadeando,
y la voz profunda del coleccionista resonó en la habitación. Ya estás vinculado. Tu sufrimiento nos alimenta. Las luces comenzaron a parpadear, y la pantalla mostró una nueva transmisión en vivo, mi dormitorio. Al principio, estaba vacío, pero entonces la cámara captó una figura emergiendo lentamente del suelo, como si se estuviera formando de la misma oscuridad que goteaba de las paredes. Intenté cerrar la computadora, pero el cursor no respondía. La figura en la transmisión se levantó completamente, y cuando levantó el rostro, me di cuenta de que era yo, pero con las facciones retorcidas y llenas de heridas abiertas. La versión distorsionada de mí mismo se acercó a la cámara y murmuró algo que no pude entender. Entonces, su boca comenzó a abrirse más y más, hasta que un grito desgarrador salió de los altavoces, tan fuerte que tuve que cubrirme los oídos. El dolor en mi pecho no cesó, y la sensación de que algo tiraba de mi alma me debilitaba. La conexión con la Deep Web había hecho más que introducirme a un horror digital, me había marcado, y ahora no había forma de escapar. Desesperado, me levanté de la silla, y noté algo en mi brazo. Una marca se estaba formando en mi piel, como si fuera grabada desde adentro. La línea se retorcía, formando un símbolo que no reconocí, pero que ardía como si me estuvieran quemando vivo. Los susurros en la habitación se intensificaron, y las paredes comenzaron a temblar. La marca es la puerta, decían las voces, mientras el dolor me hacía caer de rodillas. Al mirar el símbolo en mi brazo, supe que estaba conectado a algo más profundo, algo que iba más allá de lo que podía comprender. Era como si mi cuerpo se convirtiera en un portal que el coleccionista estaba usando para manifestarse en mi realidad. Las luces parpadearon una vez más, y el ambiente se llenó de un olor a putrefacción, como si algo estuviera descomponiéndose en mi propio apartamento. Me levanté con esfuerzo y vi que las paredes habían comenzado a abrirse. De las grietas emergían brazos delgados y pálidos, con uñas largas que arañaban el aire. Sus dedos intentaban alcanzarme, y mientras lo hacían, los gritos de las voces se transformaron en carcajadas distorsionadas. Corrí hacia la cocina, pero los brazos parecían multiplicarse, saliendo de cada superficie. Una de las manos me agarró el tobillo, sus garras se hundieron en mi carne, y caí al suelo. Sentí como la piel se rasgaba, y la sangre brotaba caliente y espesa, empapando el piso. Me zafé, pero la marca en mi brazo palpitaba, conectándome con algo en esas paredes, algo que no se detendría hasta arrastrarme al abismo. Luchando contra el dolor, logré llegar a la sala, pero lo que vi me dejó sin aliento. La puerta principal, que antes había estado sellada, ahora se estaba transformando. Era como si la madera se estuviera derritiendo, revelando una superficie cubierta de carne y ojos que parpadeaban al unísono. En el centro de la puerta, la misma marca que tenía en mi brazo se formaba lentamente, goteando un líquido oscuro que fluía como sangre. Los ojos en la puerta se enfocaron en mí, y sentí una presencia más allá de este mundo tratando de entrar. Las voces se convirtieron en un grito único, una cacofonía que perforaba mis oídos. Abre la puerta y acepta tu destino, decían, y la manija comenzó a girar por sí sola, mientras algo del otro lado empujaba para entrar. Retrocedí, pero las manos de las paredes seguían acechándome, estirándose para alcanzarme. Me sentí atrapado, sin escapatoria. El coleccionista había venido por mí. Entonces, algo comenzó a arrastrarse desde debajo de la puerta. Era una sustancia negra, densa y viscosa, que se extendió rápidamente, cubriendo el suelo y avanzando hacia mí. Sentí un frío glacial en los pies cuando la sustancia tocó mi piel, y cada parte de mi cuerpo que tocaba se adormecía, como si me estuviera paralizando. Desesperado, corrí hacia el único lugar que aún parecía intacto, mi habitación. Cerré la puerta y apoyé mi peso contra ella, escuchando los golpes y los susurros que intentaban colarse a través de la madera. Mi respiración se volvió irregular, y las luces del techo comenzaron a parpadear, proyectando sombras que se retorcían en las paredes. En el escritorio, mi computadora se encendió por sí sola, mostrando una nueva transmisión en vivo. Esta vez, la cámara captaba mi propia habitación, pero desde un ángulo imposible, como si algo me estuviera observando desde una dimensión que no podía percibir. La figura encapuchada volvió a aparecer, pero esta vez no estaba sola. A su lado,
Una fila de cuerpos colgaba de ganchos, sus rostros retorcidos en expresiones de terror y sufrimiento. Uno de los cuerpos era el mío. Lo reconocí al instante. Era una versión de mí mismo, despojada de carne, con los músculos expuestos y las costillas visibles. La figura en el video levantó la cabeza, y sus ojos vacíos se fijaron en mí. El coleccionista te espera. Solo falta un paso más, murmuró. Mientras observaba la transmisión en vivo, la imagen del cuerpo desollado colgado de un gancho me paralizó. Era como verme a mí mismo en un futuro que no podía evitar. Mis pensamientos se confundían, y el pánico me nublaba el juicio. La figura en el video se acercó a mi cuerpo colgado y, con un cuchillo oxidado, comenzó a hacer cortes lentos y precisos en mi piel expuesta. La sangre goteó en charcos oscuros, y sentí como un dolor inexplicable me recorrió desde la cabeza hasta los pies. Grité, pero mi voz parecía no tener efecto. La puerta de la habitación se sacudía con fuerza, y las sombras se acumulaban en las esquinas, formando figuras humanoides con los ojos vacíos. Comenzaron a arrastrarse por las paredes y el suelo, sus cuerpos deformados dejando un rastro de oscuridad que se extendía hasta mis pies. Podía sentir su presencia, fría y abrasiva, mientras sus garras se alargaban, buscando alcanzar mi carne. Intenté retroceder, pero me tropecé con el escritorio y caí al suelo. Las sombras se abalanzaron, y una de ellas me atrapó la pierna, sus dedos largos y afilados se hundieron en mi piel como cuchillas. El dolor fue insoportable, y mientras intentaba liberarme, vi cómo las marcas en mi brazo se expandían, formando un patrón que latía, como si mi cuerpo se estuviera alineando con los símbolos del coleccionista. La computadora emitió un zumbido, y las luces se apagaron, dejando solo el resplandor azul de la pantalla para iluminar el horror. En la transmisión, la figura en el video se giró y, con una voz profunda y gutural, dijo, «La puerta está abierta. El sacrificio es inminente». Las sombras me sujetaban con fuerza, y sentía como mi piel se desgarraba mientras intentaba liberarme. Las garras rasgaban mi carne, dejando laceraciones profundas que sangraban profusamente. El líquido oscuro que fluía de las paredes parecía moverse por voluntad propia, arrastrándose como tentáculos vivos hacia mis heridas. Sentía como algo frío y viscoso entraba en mi cuerpo, y el dolor se extendía en oleadas. De repente, la puerta de la habitación se abrió de golpe, y un viento helado invadió la estancia, arrastrando consigo un hedor a podredumbre que me hizo vomitar. Frente a mí, vi la puerta transformada, era ahora un umbral de carne pulsante, cubierta de ojos y bocas que murmuraban mi nombre en un coro que parecía provenir de los abismos más oscuros. La misma marca que tenía en mi brazo brillaba en el centro de la puerta, y cada latido parecía resonar con el pulso de mi propio corazón. El coleccionista apareció en la pantalla, sus ojos vacíos me observaban con una intensidad inhumana. «Es hora de cruzar el umbral, de ofrecer tu alma al abismo», dijo. Y en ese momento, las manos que surgían de las paredes se alargaron, atrapándome por los brazos y piernas, tirando de mí hacia la puerta abierta. Sentí que mi cuerpo se resistía, pero la fuerza que me arrastraba era implacable. A cada paso, el suelo se hundía bajo mis pies, y las sombras se alzaban, arañando mi carne y dejando surcos sangrantes en mi piel. Los rostros atrapados en las paredes comenzaron a gritar, sus voces uniéndose en un lamento que perforó mis oídos. Ya no podía distinguir entre la realidad y la pesadilla, todo se fusionaba en una tormenta de dolor y oscuridad. Me arrastraron hasta el umbral, y al cruzarlo, caí en un espacio que no podía ser real, una sala gigantesca, iluminada por antorchas que quemaban una llama negra. El suelo estaba cubierto de sangre y vísceras que parecían palpitar bajo mis pies, como si estuviera caminando sobre un cuerpo vivo. Alrededor de mí, las sombras se materializaron en figuras encapuchadas, sus cuerpos deformes y llenos de cicatrices. En el centro de la sala, un altar de huesos y carne se alzaba, y supe en ese momento que era un lugar de sacrificio. Las figuras comenzaron a rodearme, susurrando palabras en un idioma que no reconocía pero que sentía en cada fibra de mi ser. Era como si invocaran algo antiguo, algo hambriento de mi dolor. Me tiraron al altar, y las correas hechas de tendones se apretaron alrededor de mis muñecas y tobillos, inmovilizándome. El frío de la piedra y la sensación de la carne viva bajo mi espalda me provocaron arcadas, pero no podía moverme. Las sombras se acercaron,
y cada una sostenía un cuchillo afilado que reflejaba la luz negra de las antorchas. El coleccionista apareció entre las sombras, su rostro una mezcla de carne y metal, y sus ojos dos pozos oscuros que parecían absorber la luz. El sufrimiento es la llave. El sacrificio es el camino, susurró mientras levantaba el cuchillo. Lo hundió en mi abdomen, y el dolor fue tan intenso que sentí como mi alma se desgarraba de mi cuerpo. La sangre brotó en un chorro caliente, empapando el altar. A medida que la sangre fluía, sentí como la vida se me escapaba. Las sombras a mi alrededor comenzaron a beber de las heridas, absorbiendo mi dolor con cada gota que caía. La sala se llenó de un lamento colectivo, y los rostros en las paredes se deformaron en muecas de agonía, como si estuvieran atrapados en un ciclo eterno de sufrimiento. Las figuras encapuchadas cantaban en un tono bajo y gutural, invocando al abismo que se abría bajo el altar. Las paredes comenzaron a desvanecerse, y en su lugar, un abismo sin fondo se desplegó frente a mí, lleno de rostros flotantes que gritaban mi nombre, pidiendo ayuda. Sus manos se extendían, intentando alcanzarme, y pude ver sus ojos suplicantes, pero sabía que no eran víctimas, eran almas devoradas, atrapadas por el coleccionista para siempre. La sala se transformó en un túnel de carne y oscuridad que me arrastraba hacia abajo, y a cada paso, sentía como las sombras me arrancaban pedazos de piel, dejándome expuesto. Grité con todas mis fuerzas, pero mi voz se perdió en el eco del abismo. Tu alma es mía, y tu dolor es mi alimento, dijo el coleccionista mientras sus manos se convertían en garras que se hundieron en mi pecho. El túnel se extendió y me arrojó a una caverna vasta, donde cuerpos colgaban de las paredes, atrapados en raíces que se retorcían y gemían. Cada uno de ellos llevaba mi rostro, pero en diferentes estados de descomposición. Era como si el coleccionista hubiera capturado versiones de mí, condenándolas a un tormento eterno. Sentí como la desesperación se apoderaba de mí, y por primera vez, supe que no había escapatoria. Las figuras encapuchadas me rodearon, y una de ellas me entregó un espejo. Al mirar mi reflejo, vi mi cuerpo descompuesto, con la piel arrancada y las costillas visibles. Mis ojos estaban huecos, y mi boca se abrió en un grito silencioso. Bienvenido al dominio del coleccionista. Ahora eres parte del abismo, dijeron las voces al unísono. Las sombras se alzaron como un manto de oscuridad, cubriéndome por completo. El dolor era incesante, y cada segundo parecía durar una eternidad. Vi cómo mi cuerpo se desintegraba, convirtiéndose en parte del altar, absorbiendo mi esencia. Mi alma se fracturó, dividida en fragmentos que fueron devorados por las sombras. Cada pedazo se convertía en un lamento interminable, una fracción de mi ser atrapada en el dominio del coleccionista. El coleccionista apareció frente a mí, su rostro una amalgama de todas las víctimas que había devorado. Con una sonrisa macabra, me dijo, tu grito será eterno, y tu alma será la mía para siempre. Sentí como mis ojos se apagaban, y en la última fracción de conciencia, supe que estaba atrapado en su dominio, mi dolor convertido en un eco perpetuo. La transmisión que había comenzado en mi computadora ahora me mostraba mi propio cuerpo, colgado y desmembrado, retorciéndose en espasmos mientras las sombras devoraban cada pedazo. La imagen era clara, y por un momento, vi mi rostro en la pantalla, mis ojos vacíos, mi boca abierta en un grito que nunca se apagaba. Pero algo más ocurrió en ese momento. A través del sonido de los gritos, las risas y los susurros, pude ver cómo el abismo se abría completamente, y cómo el coleccionista, con una mano extendida, me invitaba a cruzar el umbral final. A mi alrededor, las paredes de la caverna latían con un ritmo frenético, como si el lugar mismo se alimentara de mi miedo. Era un ser viviente, una manifestación del sufrimiento acumulado de todas las almas atrapadas. Intenté resistir, pero las sombras me arrastraron hacia el abismo, y en ese último momento, algo cambió. El coleccionista se fusionó con las paredes, y sus ojos vacíos se multiplicaron a lo largo de la carne viva de la caverna. Se convirtió en el propio lugar que me estaba consumiendo, un monstruo hecho de dolor y de los gritos de sus víctimas. La última imagen que vi fue mi propio reflejo en una de las superficies oscuras del abismo, un rostro deformado, sin piel y cubierto de heridas abiertas. Los ojos eran pozos vacíos, y la boca se estiraba en una mueca grotesca, congelada en un grito eterno. En ese momento, comprendí que mi destino era ser una de las muchas almas atrapadas en su dominio,
condenada a sufrir y a gritar para siempre. El abismo me tragó, y la sensación de frío y vacío llenó mi ser. Ya no era capaz de distinguir entre mi cuerpo físico y la nada que me rodeaba. Las voces se unieron en una única carcajada, y sentí como mi existencia se desvanecía en la oscuridad. Mi grito se convirtió en parte de un eco eterno que resonaría para siempre en el reino del coleccionista de almas. La transmisión en mi computadora se cortó. La pantalla se volvió negra, y en el apartamento ya no quedaba nada. El aire se enfrió, y el silencio fue absoluto. Había cruzado una línea de la que jamás podría regresar. Gracias a todos por ver mis videos, espero que los hayan disfrutado. No olviden suscribirse y darle like para no perderse el próximo contenido. Nos vemos muy pronto. Y recuerda, siempre estaré presente en el momento más inesperado. Hasta la próxima.